Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en una fiesta grande, la fiesta de la Virgen del Pilar, en este domingo. Cae en domingo. Señal de que el Señor le quiere dar una importancia especial este año a esta fiesta. Una fiesta que ahora recordaremos por qué viene, ¿no? Y una fiesta que nos une a todos los hispanos, que nos tenemos que sentir compatriotas, todos los que compartimos esta lengua y esta herencia. Que no es exclusiva de los de España, sino que nos lleva a América, nos lleva a Filipinas, a Guinea Ecuatorial, a tantos sitios, ¿no? Felicidades a todos vosotros, todos los hispanos y españoles de ambos hemisferios. Y bueno, pues nuestra raíz. Sentíos herederos de la raíz que celebramos hoy, que ahora la comentaremos, cuando comentemos el Evangelio, que por cierto es el mismo Evangelio que comentábamos ayer, señal de que el Señor quiere que se nos quede grabado. Día domingo, fiesta del Pilar, que coincide en domingo, el mismo Evangelio que el sábado. Algo nos quiere decir el Señor, y es esto. Dice que mientras Jesús hablaba de estas cosas, el Evangelio, aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y esta es la palabra del Señor para hoy, fiesta de la Virgen del Pilar. Bueno, los que escuchan la palabra de Dios, ayer hablábamos de escuchar la palabra de Dios, hoy hablaremos de cumplirla. Y cumplirla la cumplió Santiago, y esto me va a dar pie para comentar la fiesta de hoy. Como sabéis, Santiago el Mayor, había dos Santiagos en el grupo de los apóstoles, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Santiago el Mayor era hermano de Juan el Evangelista. Los dos eran apóstoles del Señor. Jesús los llamaba de broma los Boanerges, los hijos del trueno, porque eran de un temperamento muy fuerte. De hecho, una vez que no les recibían en una aldea, que les recibieron mal y casi les echaron, ellos querían, le preguntaron a Jesús si hacían llover fuego del cielo para castigarlos, ¿no? Y entonces el Señor pues les tuvo que calmar un poco los ánimos, ¿no? Ese día se salvó España, porque en España no hicieron caso a Santiago. Si él hubiera mandado caer fuego del cielo, lo habría abrasado a nuestros antepasados. Pues efectivamente, Santiago fue, por cierto, el primer mártir. Santiago fue a España, evangelizó, volvió a Jerusalén y en Jerusalén Herodes acabó con él. Y su cuerpo lo trasladaron los discípulos a España de nuevo. Entonces no se llamaba todavía España, ni era un país, era Hispania, una parte del Imperio Romano, y allí lo enterraron hasta que apareció muchos siglos después. Pues bien, la evangelización de Hispania fue muy difícil. Santiago fue allí y no le hacían ni caso, ni caso. Y estaba ya desesperado, estaba a las orillas del Ebro, en César Augusta, lo que hoy es Zaragoza, y pensando ya volverse. Y allí la Madre del Señor, la Virgen, se le apareció sobre un pilar, sobre una roca de jaspe durísimo que se conserva en la Basílica del Pilar. Bueno, pues sobre esa roca, por cierto, María todavía no había ido al cielo, estaba todavía viva, vivía con Juan, el hermano de Santiago, aquel al que Jesús en la cruz le había dicho, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre, y le dio a su madre para que la cuidara. Bueno, pues la Virgen, estando todavía viviendo con San Juan, se apareció a Santiago, que estaba en España desesperado. Ya había decidido dejarlo. Y le dijo, Santiago, ánimo, tú sigue adelante, que la fe que aquí dejes va a durar hasta el final de los tiempos. Eso nos dice la tradición. De hecho, conservamos de esa aparición la piedra con la que se talló una columna, que es el pilar que está en Zaragoza. En Zaragoza, en la Basílica del Pilar. Ahí se venera desde hace muchísimos siglos. Es una roca de jaspe, que es casi una piedra preciosa, es una roca durísima
que yo la he visitado y hay un sitio por donde se le da un beso. Está cubierta, pero tiene una parte descubierta. La parte cubierta suele tener un manto que la cubre y lo van cambiando. En la parte descubierta hay como una oquedad por donde la gente se asoma y le da un beso. Bueno, pues los españoles le hemos cavado un huequito a base de besos. A mí me maravilla esto, ¿no? Que a base de la tradición de dar besos a esa piedra sobre la que puso sus pies la Virgen María, hayamos cavado un huequito en una roca durísima, ¿no? Me parece que es un símbolo precioso de la tradición cristiana de este pueblo, de la que tenemos que estar todos muy orgullosos, ¿no? Y para que veáis que todos somos uno, fue el 12 de octubre de 1492 cuando Cristóbal Colón tocó tierra en Guanajaní, en América. O sea, señal de que aquel episodio que sucedió a orillas del Ebro no era solo para los españoles de Hispania, era también para los hispanos de más allá de los mares, ¿no? Y que comparten con nosotros un mismo origen de la fe. Por cierto, lo llevó Cristóbal. Cristóforo es el nombre. Cristóforo significa el que porta a Cristo. O sea, ¿qué nombre mejor el que lleva a Cristo hasta América? Precisamente Cristóbal era un santo muy antiguo del que se contaba que él cargaba, era un soldado que una vez retirado se dedicaba a cargar a gente de una orilla de un río a otra para que pudieran pasar, porque él era muy grande y muy fuerte. Y una vez se le apareció el niño Jesús, lo cargó sobre sus hombros y no podía con él. Porque Jesús llevaba el mundo en sus hombros, ¿no? Como el símbolo de la cruz que Jesús porta en sus hombros. Pues ese Cristóbal que portó a Jesús desde una orilla a otra, luego un Cristóforo, otro Cristóbal, llevó a Jesús a la otra orilla, ¿no? Es verdad que en toda historia de todos los países, pues hay cosas buenas y cosas malas, pero buenísimo es esa transmisión de la fe, ¿no? Y esa transmisión de la fe que va de mano de María del Pilar. Todos los hispanos y todos los españoles somos hijos de María especialmente. Todos los cristianos lo somos, pero nuestra fe siempre se ha caracterizado por ese aspecto mariano fundamental, ese sentirnos de verdad hijos de la Virgen. Y hoy que la cosa está tan difícil, que el mundo está tan revuelto, creo que el Señor nos quiere transmitir la especial protección de su madre. Y especial protección de su madre que nos quiere decir ayer que escucháramos su palabra, es decir, que escuchemos hoy lo que Dios quiere que hagamos y que lo hagamos. Dichoso aquel, mejor bienaventurado, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Porque María es bienaventurada por ser madre de Dios, pero más todavía por haber escuchado la palabra de Dios y cumplirla, porque si no, nada de eso se habría producido. Pues escuchemos a nuestra madre, sigamos su ejemplo, escuchemos la palabra de Dios y sobre todo hoy nos dice cumplidla. Vamos a cumplir lo que el Señor nos manda. Vamos a hacerlo como hermanos hispanos, como hermanos e hijos de esta fe que sembró Santiago en su día, en el siglo primero, y que durará entre nosotros hasta el final de los tiempos. Es verdad que no todos compartiremos esa fe, por desgracia. Yo quiero ser de los que sí, y espero que tú también. Se lo pedimos al Señor que nos dé perseverancia en la fe. Amén.